que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán es la organización empresarial más representativa de este estado. Nosotros agrupamos a 29 cámaras y organizaciones empresariales, a 7 consejos coordinadores empresariales regionales y a más de 30,000 empresas a través de estas organizaciones antes mencionadas. Estamos preocupados por el futuro de Michoacán y por el futuro de México, pero sentimos que no basta con estar preocupados, no basta con ser espectadores. Creemos que el futuro del país está en la sinergia que podamos hacer el sector empresarial, los sectores productivos y el gobierno, para poder realmente crear un país de resultados, un país donde al haber desarrollo hay empleo, al haber desarrollo hay empleos mejores pagados, y eso lo tenemos que construir juntos el sector empresarial y el gobierno. Estamos también muy interesados en que en este proceso electoral que se avecina haya un diálogo abierto y permanente con todos los candidatos para que conozcan la problemática de este sector y para que conozcan también cómo nos podemos sumar en esa sinergia. Estamos interesados en que haya elecciones limpias y transparentes en Michoacán. Y estamos haciendo un llamado a todos los candidatos que queremos campañas limpias, campañas de propuesta, que no exista denostación, que no exista guerra sucia y que se respete el triunfo de quien gane. Vamos a un proceso electoral que nos va a llevar a un gobierno muy corto de 3 años, 8 meses. Y Michoacán necesita que el que gane se siente en la silla y puede empezar a gobernar al día siguiente. Y no nos pasen experiencias tan dolorosas como las que ya vivimos en el 88 o en la elección de Eduardo Villaseñor, donde tuvimos postelectorales muy difíciles que enfrentaron hasta hermanos de la misma familia. Y eso lleva un proceso después de cicatrización largo que frena el desarrollo del Estado. Existe el interés, además, de empresarios que se han acercado a nosotros de otras partes del Estado, de España, por venir a Michoacán. Y lo único que nos plantean es que quieren ver qué pasa con este proceso. Si los michoacanos tenemos la capacidad de elegir nuestras autoridades en paz y en orden. Esta reunión contigo, Ildefonso, inicia un proceso que nos permite estar más cerca con lo que es el Congreso Federal, el Congreso del Estado, con los funcionarios, para de viva voz estar conociendo sus puntos de vista. La experiencia que les quiero compartir y la visión que les quiero compartir no es una visión que simplemente se le ocurra a un economista aburrido que en un escritorio se sienta con números fríos a ver qué es lo que está pasando en el país o a ver qué se le ocurre que salga de los libros de teoría económica. La visión que les quiero compartir el día de hoy surge de un esfuerzo colectivo que decidimos establecer los 30 diputados miembros de la Comisión de Economía, cuando nos establecimos como comisión hace 2 años aproximadamente. Una de las decisiones que tomamos como legisladores federales, claramente, fue que no nos importe que en la ley orgánica del Congreso, que debe de ser reformada de inmediato, no aparece como obligación de los legisladores cada vez que van a tomar una acción legislativa. No es obligación legal escuchar a los afectados por la legislación. En otros países, como en el norte, cuando se va a dictaminar una ley, el reglamento les obliga a tener que escuchar la opinión de todos los interesados o de todos los afectados en un proyecto de ley, no como cortesía, como obligación. Entonces la Comisión de Economía tomó la decisión de que íbamos a abrir, justo antes de cada sesión de comisión, un espacio para lo que le llamamos la audiencia pública. La audiencia pública es aprovechada
por todas las cámaras empresariales de este país para presentar ante la Comisión de Economía la problemática que están enfrentando, su visión de futuro y las cosas que deberíamos de cambiar para facilitar la labor del empresariado mexicano. En estos 2 años hemos recibido a la Cámara Nacional del Calzado, a la Cámara Nacional del Textil, a la industria automotriz, a la industria acerera, a la de electrónicos, a la de electrodomésticos. Hemos tenido una gran cantidad de audiencias públicas y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es primero la frustración del sector empresarial mexicano, que su clase política no ha sido capaz de poder resolver los problemas que enfrentan día a día. Y en este maremoto de los dimes y diretes y de los enredos en cuanto a los grandes temas nacionales, los integrantes de esta comisión tomamos la decisión que hay cosas que se pueden hacer en nuestra agenda, la agenda económica, que pueden aportar al futuro del país, sin esperarnos si hay o no acuerdos en grandes temas nacionales como la reforma política, como otro tipo de reformas que están más entrampadas en el esquema del debate de los partidos políticos. En esta comisión, prácticamente todas las grandes leyes que hemos aprobado han sido por el consenso de todos los partidos políticos integrantes en la misma. Y en ese proceso es donde prácticamente, al compartir con el sector empresarial de México, nos damos cuenta que para el empresario la circunstancia que enfrenta no es más que tener que actuar como tomador de decisiones. Si los responsables de la función pública, a la hora que diseñan los incentivos y castigos para los agentes económicos, así como hay incentivos, también hay castigos. ¿Castigos para quiénes? Para aquellos que abusen de su poder de mercado en una competencia que debe de ser sana, por ejemplo, a través del reglamento, la ley de competencia económica. Pero en ese esquema de incentivos y castigos, estamos enfrascados en las últimas décadas en mandar los incentivos equivocados. Le decimos al empresariado, en lugar de tener un marco legal que incentive la creación de valor agregado, la sana competencia, la productividad empresarial, estamos enquistados en un sistema de prebendas y de contratos públicos que parece que el incentivo que mandamos es que la clase empresarial gaste más recursos en cómo cabildea a tal o cual gobernador, a tal o cual funcionario para conseguir contratos en exclusiva, en lugar que lo que estemos fomentando es la verdadera competencia empresarial, que es la que genera valor agregado y la que da un futuro verdadero al país. Siempre hago yo una reflexión. No es que en México no tengamos los Bill Gates, o que en México no tengamos, se me olvida el apellido del creador de Facebook, ¿no? De una empresa que ahora vale billones de dólares. No es que no los tengamos, sí los tenemos. El problema es que el sistema de incentivos que genera el sector público no son los adecuados para el desarrollo del talento empresarial. Y sí estamos generando incentivos perversos que lo que hacen es enquistar esquemas perversos para el desarrollo de la sociedad mexicana a través de prebendas que lo único que dan son rentas fijas y no son un repago al verdadero talento y la capacidad empresarial. En ese sentido, la primera conclusión a la que llegamos es que en la última década, si ustedes analizan el desempeño del sector manufacturero nacional, ha ido totalmente en declive. No me lo crean a mí, vean las cifras estadísticas nacionales. En el año 2000, este país empleaba en el sector manufacturero 4.3 millones de mexicanos. En el año 2010 se emplea 3.6. No solo no hemos crecido en materia de empleo en el sector manufacturero, sino hemos decrecido en el sector manufacturero. Si a eso le agregamos que tampoco los índices de productividad se han incrementado, eso automáticamente se traduce en la calidad de vida de los mexicanos. Son menores salarios y son menos empleos en el contexto nacional. El problema es que sí tenemos acciones que van orientadas a tratar de coordinar una estrategia nacional para el desarrollo económico de México. El problema es que esas 22 marcos legales que existen en materia económica, o esas 200 organismos que hemos creado a nivel del Ejecutivo Federal para organizar la actividad económica,
es como un Montessori. La mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Y cada funcionario que está responsable solo ve su pequeño universo. Y lo que necesitamos es una visión integradora que nos lleve hacia el mismo camino a todos en conjunto. Nuestra fatalidad empieza, y aquí no hablo en términos partidistas, fue un secretario de Industria y Comercio de las administraciones de mi partido, que acuñó una frase que se convirtió en una frase tristemente célebre: la mejor política industrial es la que no hay. Y para desgracia nuestra, después del PRIismo, los panistas se la creyeron, entonces tampoco hay política industrial. Esa es una barbaridad. O sea, no se puede entrar en el escenario de la globalización si no se tiene un concepto claro del futuro del país y del futuro económico que queremos para este país. Yo les diría que uno de los principales problemas que tenemos es que nos creímos totalmente el concepto del juego del comercio internacional y entramos a él con una venda en los ojos y creemos que todos los países juegan en este juego con la misma lealtad. No es cierto. Mientras a nuestros empresarios aquí les desmantelamos la protección a través de la reducción de aranceles y obligamos a los que hacen AAA y a los que hacen acero y a los que hacen zapatos a competir globalmente, cuando queremos entrar al mercado brasileño no nos dejan entrar. Los chinos nos han inundado con productos en México y todavía queremos darles concesiones unilaterales. ¿A costa de qué? A costa de empleos de mexicanos. El argumento hoy en la Secretaría de Economía, con quien tengo una excelente relación, el secretario Ferrari, lamentablemente dicen, es que entre más abierta sea la economía mexicana, más baratos son los bienes para los mexicanos. Pueden comprar zapatos chinos de $1, ¿no? Sí, pero el problema es que esa teoría es falaz, porque lo que va a ocasionar es la pérdida de empleos de mexicanos. Entonces, no importa qué tan baratos sean los zapatos chinos, si no tienes empleo, no tienes nada que te alcance, aunque cuesten $1. Entonces tenemos que tener un balance sobre la creación de empleos y sobre el fortalecimiento del sector productivo nacional. En ese contexto, yo les diría que hemos sido recurrentes al enfrentar las crisis. Se cae la economía norteamericana e inmediatamente están los efectos en México. Un estado como Michoacán lo resiente de inmediato. Un sector fundamental para ustedes en la parte de fruticultura son los aguacates y son altamente sensibles al comportamiento de la economía norteamericana. Entonces, esa dependencia, que si bien es saludable el fortalecimiento exportador, el problema es que no podemos estar expensos a lo que pase o le deje de pasar a la economía norteamericana para el futuro de nuestro país. ¿Y qué es lo que nos pasa? Ellos se caen 3% y nosotros nos caemos en un 6%. ¿Por qué? Porque no tenemos políticas de fortalecimiento del mercado interno nacional. Y hemos desprotegido totalmente el sistema de apoyo al sector empresarial mexicano. Aquí con esto, después de haber entrevistado y haber platicado y dialogado con múltiples cámaras nacionales, se llega a la conclusión de que nos ha faltado, sin duda, una política de fomento emprendedor, de fomento, una política industrial de largo plazo en México. Cuando nos hacemos esa pregunta, debemos de decir, bueno, ¿qué es lo que fundamentaría o lo que le daría sustento a una política de desarrollo industrial? Para mí, una política de desarrollo industrial debe estar basada en 5 ejes fundamentales. Y cuando hablo de una política de desarrollo industrial, quiero ser más amplio, una política de fomento económico, porque sé que en la modernidad existe el sector servicios y en la modernidad existe el sector comercio, que también forman parte fundamental en el esfuerzo de generación de empleos. Para mí esos 5 elementos fundamentales son, primero, una política exterior y una política arancelaria acorde a los intereses nacionales. Segundo, una política financiera y de banca de desarrollo a la altura del país que queremos. Tercero, una política educativa
de capacitación y de investigación y de desarrollo científico y tecnológico al nivel de la competencia global. Cuarto, una política fiscal, y me refiero a fiscal porque debe contener dos partes, la parte del ingreso y la parte del gasto, que sean acordes a una estrategia de planeación gubernamental de largo plazo y acordes a las necesidades de infraestructura logística que tiene el país en las próximas décadas. Y finalmente, también haría mención de un marco fundamental que acabamos de aprobar en el Congreso, Cámara de Origen, Comisión de Economía y mi comisión, que es el nuevo marco de competencia económica para poder garantizar a los empresarios una sana competencia nacional para que así puedan competir en el extranjero. Me voy a permitir abordar brevemente cada uno de estos puntos que creo que deben de ser la visión integral de una política de desarrollo de largo plazo. En comercio exterior y política nacional. Y cada uno también les haré ver cómo debemos de compartir responsabilidades, porque que quede claro, o sea, yo no vengo aquí para decir, es que como el presidente no es de mi partido, todos los errores son de él. Aquí son responsabilidades compartidas. Es una gran tarea que debe hacer el Ejecutivo para ponerse las pilas, así como es la que debe hacer el Congreso para poder alinear las leyes que son necesarias alinear acordes al desarrollo que necesita el país. Y para empezar, en comercio exterior, ¿qué diría yo? ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestra plataforma de comercio exterior? En primer lugar, México se ha integrado eficientemente al comercio global. Estamos ya en una etapa de desaparición de aranceles, ya prácticamente hacia el final de la desaparición de los mismos. Hoy, por ejemplo, el sector acerero en promedio le queda un arancel del 5% de protección. El sector maderero creo que tiene alrededor de un 3% de protección. Ya estamos en la etapa final de desaparición de aranceles. Pero el problema es que cuando uno entra al comercio global, tiene que tener mecanismos de defensa para detectar las competencias desleales. O sea, ¿quién, por ejemplo, llega al mercado mundial con productos subsidiados? O sea, si los chinos no le cobran la electricidad a los que hacen el acero chino, pues entonces nuestros pobres empresarios están muertos, porque pagan una de las electricidades más caras del mundo. Entonces, por eso existe un mecanismo dentro del gobierno que se llama la unidad que combate las prácticas desleales de comercio internacional. Pero el problema es que nuestra unidad de prácticas desleales es lenta, es burocrática, es tortuosa, y para cuando empieza a ser un expediente para parar un flujo de importaciones subsidiados, ya para entonces ya se nos murió el paciente. O sea, ya llega la solución tarde. Entonces tenemos que ponernos las pilas y poderle dar eficiencia a los mecanismos que nos dan incluso los tratados internacionales para defender nuestra planta productiva nacional en condiciones de competencia desleal. Y por otra parte, hay otro tema, que es la determinación de aranceles. Hoy en día, la determinación de aranceles está otorgada, es una facultad del Congreso que tiene más de 50 años de haber sido otorgada al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal, como responsabilidad de esa autoridad que le delegamos, lo único que hace al final de un año es informarnos en la ley de ingresos qué hizo con la autoridad que le dimos. Pero a tiempo pasado, o sea, ya no podemos hacer nada. Entonces, en ese punto, vamos a hacer una reforma a la ley de comercio exterior para imitar un poco el sistema que tiene en el Congreso norteamericano. No me vas a venir a explicar qué hiciste con la autoridad que te di. Antes de que lo hagas, vas a venir aquí y en paquete, una comisión del Congreso y una comisión del Senado, vamos a autorizarte o desautorizarte tu política arancelaria. ¿Por qué? ¿Y por qué en paquete? No podemos hacerlo o microadministrarlo, hay 12.300 fracciones arancelarias. Imagínense ustedes que el Congreso se ponga de acuerdo en 12.300 fracciones arancelarias. Si no nos podemos poner de acuerdo en 3 impuestos, pues menos nos vamos a poner de acuerdo en 12.300 fracciones arancelarias. En ese sentido, por eso le llamamos un modelo fast track. Quiere decir, enséñame el paquete y te lo apruebo o te lo rechazo. No me meto a microadministrarlo. Pero eso me da la posibilidad de que el sector empresarial que hoy no lo escuchan, no lo atienden, no lo resuelven, puede venir con nosotros para poder negociar en diferente posición frente al Ejecutivo la situación en materia arancelaria. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita enfrente de inmediato? En diciembre
viene la desgravación total. No crean que solo contra los países que evidentemente tenemos obligación, porque en los tratados ellos nos dieron acceso a su mercado y nosotros les dimos acceso a nuestro mercado, sino también a países que ni siquiera tenemos tratados de libre comercio. Y eso pues es como dar concesiones de gratis. Y esa es la parte que queremos defender antes de que llegue el desastre. Los zapateros en Guanajuato, los textileros en Chihuahua, todos están muertos de pánico con la última etapa de desgravación. ¿Y qué es lo que nos dicen los industriales? No es que no estemos de acuerdo con el libre comercio, no es que queramos proteccionismo a ultranza. Lo que queremos es que si nos vas a obligar a competir, primero que cheques que no hay competencia desleal, y segundo, que me igualen las condiciones del terreno. Si para mí el costo de financiamiento es más alto, si para mí el costo de electricidad es más alto, si para mí el costo laboral es más alto, pues no me obligues a competir con gentes que tienen condiciones de mercado distintas. Entonces, iguálame las condiciones del terreno y entonces sí, expone a la competencia total que te gustaría que tuviera. Con la necesidad de infraestructura que tiene este país, ese es un pecado. Este país tiene deficiencia en infraestructura portuaria, tiene deficiencias en logística de transportación, tiene deficiencias ferroviarias, nos hacen falta aeropuertos eficientes para mover cargas eficientemente. Es obvio que en materia de gasto se requiere una reingeniería de fondo para poder reenfocar las prioridades nacionales. No podemos seguir con la inercia del gasto que hemos seguido en las últimas décadas. Y si nos vamos al lado de los ingresos, volvemos a este esquema tradicionalista, donde lo que hacemos es cobrarle más a los mismos, en una base de contribuyentes que cada día es menor, con una serie de contribuyentes no captados que no están cumpliendo con sus compromisos fiscales, y la manera de salir del bache es cargarle más a los de siempre, en lugar de reformar de fondo. Y para que no les quede duda, yo soy uno de los priistas que cree, y como economista que soy, que el sistema más eficiente que existe en materia impositiva son los impuestos al consumo, no los impuestos a la producción. Y yo creo, sin duda, que es necesario generalizar el IVA descontando una canasta de básicos mínima. Necesitamos simplificar el sistema fiscal mexicano y necesitamos evitar esta lucha anual con los impuestos especiales, los IEPS, donde cada año el bache que nos falta, pues le subimos más al alcohol, le subimos más al tabaco, le ponemos impuestos a las bebidas estas nuevas energizantes. O sea, señores, el sistema más ineficiente de impuestos es ese tipo de impuestos. Tenemos que ir por un impuesto generalizado que realmente le dé contundencia y solidez a la política fiscal mexicana. Simplemente concluiría, para después tomar sus preguntas, diciendo que esto no está desvinculado de los procesos electorales que enfrenta el país. Y no está desvinculado porque pudiéramos decir que el México de hace 20 años, 30 años, era un México que aguantaba vara. O sea, el compadre que quieran podía poner al compadre que quieran donde quisieran. Y era un país tan bondadoso y tan abundante que no importaba si el compadre tuviera o no tuviera experiencia. Hoy México ya no aguanta. Y por eso, en su acción, como activos participantes de la sociedad a través de organismos empresariales, creo yo que deben de poner hoy más que nunca el interés y el análisis de quiénes son la oferta electoral que tienen enfrente. No solo para las elecciones próximas en este gran estado que es Michoacán, sino para las elecciones del 2012. Y créanme, no los vengo a convencer aquí que voten por mi partido a nivel nacional en las del 12, pero sí quiero hacerles una reflexión. Si uno aspira, tiene que demostrar requisitos fundamentales. Primero, integridad. Segundo, honestidad. Y fundamentalmente, experiencia. No se vale decir, yo quiero ser alcalde de Monterrey, cuando realmente mi carrera me he preparado para ser legislador federal y tengo una gran capacidad de gestión en el gabinete federal. Yo no he aprendido de administración
administración pública local y no ha aprendido de problemas cotidianos. Sería yo un impostor si me presento ante mi ciudadanía en Monterrey diciéndoles, les ofrezco que voy a ser el mejor alcalde. En mi vida he estado cerca, ni así, de una administración municipal. Pero sí puedo ser el mejor senador de la República que haya tenido Nuevo León. Y sí puedo ser el mejor secretario de Economía que pueda tener en este país. Pero no puedo ser el mejor alcalde de Monterrey. Y ustedes como electores tienen que tener la capacidad de desmenuzar la experiencia que respalda cada candidato. Porque muchos queremos ser muchas cosas. La pregunta es, ¿quiénes podemos ser lo que queremos ser? Y eso nadie más que ustedes tendrá la capacidad de definirlo en la próxima elección. Revisen bien y a fondo los antecedentes de cada candidato, tanto en su experiencia, que es evidente y notoria de acuerdo a su trayectoria política, como en su honorabilidad y honestidad. Dicen en mi pueblo, que es Monterrey, que hay dos cosas que no se pueden, bueno, tres realmente, pero la tercera es muy vulgar. No se puede ocultar el dinero, no se puede ocultar el amor, y la última, digamos la estupidez, por no decirle de otra forma, tampoco se oculta. Entonces, en función de eso, ustedes, como actores activos de la sociedad, van a tener una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es poder desmenuzar la vida pública y los resultados públicos de los actores que pretenden dirigirlos. Y en ese resultado, sin duda, ahora sí como priista, espero que su reflexión conduzca a nuestro candidato Fausto Vallejo, que yo sé que en este momento no pueden chistar porque le prohíbe la ley, pero yo sí puedo hacer sin duda un reconocimiento de lo que ha sido la trayectoria pública de un gran amigo de muchos años, con quien compartimos no solo aficiones públicas, sino intelectuales, culturales. Gracias, Fausto, por acompañarme en este evento. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes para contestar preguntas.